Durante años, me despertaba en mitad de la noche con un dolor de espalda tan fuerte que me hacía sudar frío. No importaba la postura, el colchón, ni cuántas almohadas pusiera. El dolor siempre volvía. No me dejaba dormir, y lo peor es que tampoco me dejaba vivir durante el día. Probé de todo: parches calientes, cremas mentoladas, masajes con aparatos que prometían alivio inmediato. Incluso llegué a tomar medicamentos que me dejaban adormecido, pero el dolor seguía ahí. Solo que ahora, además, estaba atontado y cansado todo el tiempo. Mi rutina se volvió una cárcel. Me levantaba lento, me movía con cuidado, y cada paso era una negociación con mi espalda. Algunas personas se acostumbran al dolor, dicen. Yo no. Yo lo sufría, lo odiaba. Y cada día me sentía más viejo, más débil, más frustrado. Hasta que un día, sin buscarlo, encontré algo tan sencillo que, al principio, me dio risa. Un aceite. Sí, un aceite. Nada más. Me lo recomendaron como un remedio natural. Pruébalo por 3 noches, me dijeron. Y como ya no tenía nada que perder, lo hice. Lo que pasó después, sinceramente, aún me sorprende. A la 3.ª noche, dormí de corrido por primera vez en meses. No exagero, no lo estoy adornando. Esa noche sentí algo que había olvidado: descanso. Hoy ya no uso parches, ni tomo analgésicos. Desde entonces, este aceite se convirtió en parte de mi vida, y es por eso que estoy aquí. Porque si tú también sufres de dolor de espalda, quiero contarte exactamente cuál es este aceite, cómo lo uso y por qué funciona de verdad. Quédate conmigo, porque esta historia puede cambiar tu vida como cambió la mía. Y antes de seguir, me encantaría saber algo de ti. ¿Tú también sufres de dolores de espalda? ¿Cuántos años tienes y desde dónde estás viendo esto? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que comparten. Mi dolor de espalda no empezó con un accidente, ni con una caída. Empezó como empiezan muchas cosas cuando uno se hace mayor, de a poco, sin hacer ruido. Recuerdo que tenía 67 años cuando empecé a sentir una molestia leve, justo en la parte baja de la espalda. Pensé que era por dormir mal, o porque había levantado algo con mala postura. Nada grave, nada urgente. Algo que se iría solo, como siempre. Pero no se fue. Pasaron las semanas, y esa molestia leve se convirtió en un dolor constante. Al principio solo me dolía al levantarme por la mañana. Luego, empezó a dolerme al estar mucho rato sentado. Después, al caminar. Y antes de darme cuenta, el dolor estaba ahí todo el tiempo. No importaba si me movía o no. Estaba ahí, como una sombra pesada que me seguía a todas partes. Mi rutina diaria cambió sin que me diera cuenta. Dejé de hacer caminatas largas. Empecé a evitar agacharme. A veces, incluso me daba miedo estornudar por el tirón que sentía en la espalda. Y cuando llegó el invierno, el dolor se intensificó tanto que pasaba los días enteros sentado en un solo lugar, sin moverme más de lo necesario. Entonces vinieron las soluciones rápidas. Lo primero fue el paracetamol. Después, el ibuprofeno. Después, combinaciones de ambos. A veces, con un antiinflamatorio más fuerte que me recomendó un vecino. Y sí, al principio ayudaban, pero solo por unas horas. Luego, el dolor volvía con más fuerza, y el estómago empezaba a resentirse. Probé con cremas mentoladas, de esas que te dejan la piel ardiendo. Alivio superficial. Luego vinieron los parches. Los usé religiosamente, uno tras otro. Los compraba en paquetes. Algunas noches parecían funcionar, pero no era un alivio real. Era como si el parche anestesiara un poco el dolor, pero nunca lo curaba. Y cuando se pasaba el efecto, el dolor me recordaba que seguía ahí, esperando. Fui a un fisioterapeuta. Me hizo masajes, me enseñó ejercicios. Lo intenté con ganas, con disciplina. Pero cada vez que parecía mejorar, un mal movimiento lo arruinaba todo. Era como construir una casa sobre arena. Y mientras todo esto pasaba, algo más se fue deteriorando. Mi ánimo.
Empecé a depender de los demás para cosas simples. Pedía ayuda para levantarme, para bajar del coche, para alcanzar algo en el estante. Y con cada favor que pedía, sentía que perdía un poco de mi independencia, un poco de mi dignidad. Las noches eran lo peor. Me daba miedo acostarme, porque sabía que no iba a poder dormir. Me movía como si tuviera el cuerpo oxidado. A veces lograba dormirme, pero el dolor me despertaba a mitad de la noche. Me sentaba en la cama, en silencio, mirando la oscuridad, sin saber qué hacer. Tomar otra pastilla, esperar, aguantar. A esa edad, uno empieza a sentirse viejo no por las arrugas ni por el cabello blanco, sino por el cansancio del dolor. Por esa sensación de que tu cuerpo te está fallando, de que ya no eres el mismo, de que te estás apagando de a poco. Y así estuve por años, viviendo con una incomodidad constante, buscando alivios momentáneos, sin encontrar una solución real, hasta que, sin esperarlo, la vida me mostró otra opción. Una opción que no venía en frasco de pastillas, ni en parches con olor a alcanfor. Pero eso te lo contaré en la próxima parte. Una de las primeras cosas que me recomendaron para el dolor de espalda fue usar parches. Son buenísimos, me decían. Te lo pones y en minutos sientes alivio. Y tenían razón. La primera vez que lo probé, sentí un cosquilleo caliente en la piel y el dolor, aunque no desapareció por completo, se hizo más tolerable. Eso me dio esperanza. Así que empecé a usarlos cada día. Me los aplicaba en la parte baja de la espalda, justo donde sentía que se concentraba el dolor. Algunos parches venían con alcanfor, otros con capsaicina, otros con antiinflamatorios. Todos prometían lo mismo: alivio rápido y localizado. Lo que nadie me dijo, y yo tampoco pensé en preguntar, fue cómo funcionaban realmente. Los parches no curan el problema, lo enmascaran. Actúan sobre la piel y envían una señal al cerebro de que hay calor, o frío, o un cambio en la zona. Esa señal compite con la del dolor. Y mientras el cerebro se distrae con esa nueva sensación, el dolor parece disminuir. Pero sigue ahí, no se ha ido. Además, con el uso continuo, el cuerpo se acostumbra. Lo que al principio calmaba, con el tiempo ya no hacía efecto. Era como si mi espalda se volviera inmune. Y entonces pasaba a ponerme 2 parches en lugar de 1, o cambiarlos más seguido. Sin darme cuenta, estaba entrando en una especie de dependencia. Y eso, por no hablar de los efectos secundarios. En mi caso, empecé a notar que la piel se me irritaba. Me salieron manchas rojas, pequeñas heridas. A veces me ardía incluso después de retirar el parche. La piel ya no respiraba. Y el olor, ese olor fuerte que se impregnaba en la ropa y en la habitación, como si me recordara todo el tiempo que estaba enfermo. Con los analgésicos me pasó algo parecido. Tomaba paracetamol y cuando no era suficiente, pasaba al ibuprofeno. Luego a combinaciones más fuertes. Y sí, me aliviaban. Durante unas horas. Pero después, el dolor volvía, a veces con más fuerza. Y mientras tanto, mi estómago se resentía. Me sentía inflamado, con acidez, sin apetito. Hubo un día que lo cambió todo. Una mañana, por apuro o por distracción, no me puse el parche. Me di cuenta ya tarde, cuando estaba fuera de casa. Y en cuestión de horas, el dolor volvió con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Era como si mi cuerpo se rebelara, como si me gritara: ¿dónde está eso que me dabas? Esa tarde, mientras me retorcía de dolor en la silla, entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. Estaba dependiendo de un alivio momentáneo, superficial, que no solucionaba nada. Era como poner un pañito de agua tibia sobre algo que ardía por dentro. Un consuelo que calmaba, pero no curaba. Un parche, literal y figuradamente, que solo escondía un problema mucho más profundo. Empecé a preguntarme si había otra forma. Si existía algo que no solo engañara al cuerpo por unas horas, sino que lo ayudara de verdad. Algo más natural, más amable con el cuerpo. Algo que no tuviera ese efecto rebote tan cruel.
Esa pregunta fue la que me llevó, sin saberlo, hacia una solución que jamás imaginé y que me cambió la vida. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarte cómo la encontré. Fue un domingo por la tarde. Estaba en casa, sentado con una manta sobre las piernas y la espalda adolorida después de haber intentado acomodar unas macetas en el patio. Encendí el televisor, pero ni eso me distraía del malestar. Entonces sonó el teléfono. Era mi hermana menor. Tiene 74 años, pero tiene una energía que siempre he envidiado. Vive en un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce, y donde aún se curan muchas cosas con hierbas, infusiones y frascos misteriosos que pasan de generación en generación. Después de ponernos al día, le conté, casi por costumbre, que el dolor de espalda no me dejaba en paz. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si buscara las palabras justas, y me dijo: ¿y si probaras con un aceite natural que usamos por aquí? A varias amigas les ha ayudado muchísimo. Confieso que en ese momento me contuve para no reírme. ¿Un aceite? ¿Eso era todo? Después de cremas, parches, pastillas y masajes con aparatitos eléctricos, ¿lo que iba a curarme era un aceite? Le agradecí su intención, pero le dije que ya había intentado todo. Ella insistió con calma, como siempre ha hecho. No tienes que creerme. Solo pruébalo 3 noches. Si no te ayuda, lo tiras y ya. Como buena hermana, al día siguiente me envió por correo un frasco de ese famoso aceite. Llegó a los pocos días, envuelto con cuidado y acompañado de una nota escrita a mano que decía: confía en lo simple. 3 noches. Solo eso. Miré el frasco con escepticismo. El olor era fuerte, herbal, casi medicinal. Leí la etiqueta. Ingredientes naturales, sin aditivos, sin químicos. Parecía más una receta de la abuela que un tratamiento serio. Pero en fin, tenía razón. No tenía nada que perder. La primera noche, lo apliqué con cierto desdén. Me puse un poco en la palma, lo froté sobre la zona baja de la espalda y lo masajeé como ella me había dicho. Era un aceite espeso, cálido, que se absorbía lentamente. El olor me recordó a la botica antigua del barrio, esa que cerró hace años. Me acosté sin esperar nada y, como era habitual, me desperté a mitad de la noche con el mismo dolor de siempre. La segunda noche repetí el proceso, esta vez con un poco más de cuidado. Calenté un poco el aceite entre las manos, masajeé más profundamente. Me pareció que dormí unos minutos más que de costumbre, pero el dolor seguía ahí, aunque quizás un poco menos agudo. La tercera noche fue diferente. No sé si fue el aceite, el masaje, o que mi cuerpo estaba pidiendo descanso a gritos, pero dormí. Dormí sin interrupciones, como no lo hacía desde hacía meses. Me desperté en la mañana y me quedé unos segundos quieto, esperando ese latigazo habitual. Pero no vino. Me senté en la cama, con cautela. Me moví despacio. Y ahí lo supe. Algo había cambiado. ¿El dolor seguía? Un poco, sí. Pero era distinto. Era más leve, más soportable. Como si mi cuerpo, por fin, empezara a relajarse. Ese día no necesité parches, ni pastillas. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de mi cuerpo. Y todo por ese pequeño frasco de aceite que había llegado desde el campo, gracias a una llamada inesperada. A veces, las respuestas no están en lo moderno ni en lo complicado. A veces, lo más simple es lo que de verdad funciona. Ahora sí, ha llegado el momento de contarte qué es ese famoso aceite que me cambió la vida. Se llama aceite de magnesio. Y no, no es un aceite como los que se usan para cocinar. Tampoco tiene fragancias artificiales ni aditivos industriales. Es una solución concentrada de cloruro de magnesio diluido en agua pura, que se aplica directamente sobre la piel, como si fuera un aceite corporal. Se absorbe rápido, no mancha, y su efecto es más poderoso de lo que muchos imaginan. Confieso que no sabía nada sobre el magnesio cuando lo probé. Para mí era solo una palabra más de esas que aparecen en los suplementos del supermercado.
Pero cuando empecé a investigar, me di cuenta de que es uno de los minerales más importantes para nuestro cuerpo, sobre todo después de los 60. El magnesio participa en más de 300 funciones biológicas. Ayuda a relajar los músculos, mejora la función de los nervios y reduce la inflamación en las articulaciones. Es como un apagafuegos natural dentro del cuerpo. Cuando hay déficit de magnesio, que es muy común en personas mayores, los músculos se tensan, los nervios se sobrecargan y el dolor aparece sin una causa clara. Lo interesante del aceite de magnesio es que no se toma por la boca, sino que se absorbe a través de la piel. Esto evita que el estómago se irrite o que los riñones trabajen de más. Además, al aplicarlo justo en la zona dolorida, su efecto es más rápido y localizado. Muchos estudios pequeños y experiencias clínicas han demostrado que aplicar magnesio por vía tópica ayuda a reducir calambres, rigidez muscular, dolores crónicos y hasta problemas para dormir. Especialmente en personas mayores, que muchas veces ya no absorben bien los nutrientes por vía digestiva. Pero más allá de los estudios, lo que más me convenció fue lo que sentí. Al usarlo durante varias noches, noté cómo mi espalda se relajaba más rápido, cómo el ardor desaparecía poco a poco y cómo podía moverme con más soltura. Ya no me despertaba con esa rigidez que me hacía sentir de 80 años antes de tiempo. Y lo más sorprendente es que no tenía efectos secundarios. Nada de acidez, ni mareos, ni manchas en la piel. Todo lo contrario. Sentía que mi cuerpo me agradecía por darle algo que realmente necesitaba. Muchos me han preguntado si no es lo mismo que usar una crema para el dolor o un gel comercial. La respuesta es no. La mayoría de esas cremas tienen un efecto superficial. Generan calor o frío para distraer al cerebro, pero no actúan sobre la causa real del dolor. Además, muchas vienen cargadas de químicos que con el uso prolongado pueden dañar la piel o generar tolerancia. En cambio, el aceite de magnesio es simple, natural y va al grano. No enmascara el problema, lo alivia desde la raíz. Relaja el músculo, calma el nervio y da al cuerpo una herramienta que, con los años, se vuelve cada vez más escasa. Desde que lo uso, lo recomiendo sin dudar. No digo que sea una cura mágica, ni que funcione igual para todos. Pero sí sé lo que hizo por mí. Y sé lo que puede hacer por muchas personas que hoy, quizás como tú, están buscando una salida al dolor que arrastran desde hace meses o años. Y si ese es tu caso, quédate conmigo, porque ahora te voy a contar exactamente cómo lo uso cada noche para obtener el mejor resultado posible. No es solo qué usas, sino cómo lo haces. Con el aceite de magnesio, entendí algo muy importante. No basta con tener una buena herramienta. Hay que saber cómo usarla. Durante los primeros días, simplemente me lo aplicaba en la espalda y me iba a la cama. Y sí, ayudaba. Pero fue con el tiempo, y con algunos cambios pequeños en mi rutina, que descubrí que los resultados podían ser mucho mejores. Hoy te voy a contar exactamente cómo lo uso yo, paso a paso, como si estuviéramos frente a frente, porque quizá esto también puede ayudarte a ti. Primero, lo aplico por la noche, siempre antes de dormir. ¿Por qué? Porque es el momento en que el cuerpo se relaja, se regenera y está más receptivo a los tratamientos naturales. Además, cuando dormimos, la musculatura se libera de tensiones y el aceite puede hacer su trabajo con más profundidad. Antes de aplicarlo, me doy una ducha caliente o me paso una toalla tibia por la espalda. Esto no es obligatorio, pero hace una gran diferencia. El calor abre los poros, relaja la zona y permite que el aceite se absorba mucho mejor. A veces, simplemente uso una bolsa de agua caliente durante 10 minutos antes de aplicarlo. Luego, me seco bien y coloco una toalla sobre la cama, por si acaso. Aunque el aceite de magnesio no mancha, prefiero cuidar las sábanas. También me pongo guantes finos de algodón para no irritarme las manos con el uso diario. Aplico entre 10 y 15 gotas directamente en la parte baja de la espalda y masajeo con movimientos circulares lentos. Uso las yemas de los dedos sin apretar demasiado.
El masaje no solo ayuda a que penetre el aceite, sino que activa la circulación, lo que también ayuda a aliviar el dolor. Lo hago durante unos 5 minutos. Es un momento casi meditativo. Me concentro solo en el masaje, en el calor que se genera, en cómo va soltándose la tensión. Después dejo que el aceite actúe durante al menos 20 minutos antes de ponerme la ropa de dormir. Muchas personas se lo enjuagan luego de un rato, pero yo prefiero dejarlo toda la noche. A veces puede picar un poco al principio, eso es normal, pero si la sensación es muy fuerte, lo retiro con un paño húmedo pasados unos minutos. Y aquí viene algo importante. Lo acompañé con otros hábitos sencillos, pero poderosos. Todas las mañanas, hago estiramientos suaves de espalda, sin forzar. Me hidrato mejor, tomo más agua, y reduje un poco los alimentos que me inflaman. Parece poco, pero cuando uno junta varios gestos pequeños, el resultado es enorme. Otra cosa, no todos los aceites de magnesio son iguales. Algunos están tan diluidos que no hacen efecto. Otros tienen conservantes o perfumes que irritan la piel. Yo uso uno de origen natural, sin químicos añadidos, que viene en frasco oscuro para conservar su pureza. Fíjate siempre en la etiqueta y en el origen. Si puedes conseguir uno artesanal o de herboristería de confianza, mejor aún. Esta rutina, repetida cada noche, fue lo que marcó la diferencia en mi vida. No es un milagro, ni una cura instantánea, pero con constancia, el cuerpo responde. Y lo hace de una forma tan noble que te das cuenta de que quizás nunca estuvo roto. Solo necesitaba una ayuda distinta. Ahora que sabes cómo lo uso, en la siguiente parte quiero contarte qué otros beneficios empecé a notar. Porque lo que comenzó como una solución para la espalda, terminó transformando mucho más. Volver a dormir, volver a vivir. Nunca pensé que algo tan simple pudiera transformar tanto. Las primeras noches durmiendo sin dolor fueron como una bendición. Me despertaba sin esa rigidez en la espalda que me hacía caminar encorvado los primeros minutos del día. Ya no necesitaba quedarme sentado en el borde de la cama respirando profundo, esperando que el cuerpo arrancara. Me levantaba con más agilidad y, lo más sorprendente, con ganas de hacer cosas. Ese fue el primer cambio que noté. La energía. Volvió a mí como si hubiese estado escondida durante años. Empecé a moverme más por la casa, a ordenar cajones que llevaban meses olvidados, a salir a la vereda sin miedo de que el dolor me obligara a volver en 5 minutos. Sentía, de verdad, que el cuerpo me respondía, que estaba ahí para servirme, no para recordarme constantemente que me estaba haciendo mayor. También cambió mi estado de ánimo. Durante mucho tiempo, viví con una nube encima. No era depresión, exactamente, pero sí una especie de tristeza crónica. Esa sensación de que todo cuesta, de que nada mejora, de que solo queda resignarse. Pero cuando el cuerpo mejora, la cabeza también lo hace. Empecé a reír más, a disfrutar más los pequeños momentos. Hasta mi manera de hablar cambió. Volví a tener conversaciones donde no todo giraba en torno a mi dolor. Pero, sin duda, lo que más agradezco es haber recuperado parte de mi independencia. Antes, necesitaba ayuda para muchas cosas. Para levantarme de la cama, para ponerme los zapatos, para agacharme a recoger algo. Ahora, hago la mayoría de esas cosas solo. Y no hay sensación más poderosa que esa. Volver a ser dueño de tus movimientos. Volver a sentir que tu cuerpo te pertenece, y no que es una cárcel que limita cada decisión del día. Poco a poco, empecé a usar menos medicamentos. Dejé de tomar analgésicos todos los días. Solo los uso en casos puntuales, y cada vez menos. Los parches, guardados en un cajón, empezaron a juntar polvo. Y eso, para mí, es una pequeña victoria que celebro en silencio cada noche. Recuerdo el día en que salí a caminar al parque por mi cuenta, sin bastón y sin temor. Fui despacio, claro, pero fui. Sentí el aire en la cara, el sol en los hombros, y me senté en una banca con una sonrisa que hacía tiempo no tenía. Ahí fue cuando lo entendí del todo. No solo había mejorado mi espalda,
Había recuperado mi vida. Y todo gracias a una llamada inesperada. Todavía le agradezco a mi hermana cada vez que hablamos. Ella no lo sabe, pero ese pequeño gesto, mandarme un frasquito de aceite y una nota escrita a mano, fue uno de los actos más importantes que alguien ha hecho por mí. Lo comparto ahora contigo, porque sé que no soy el único. Hay muchas personas allá afuera, tal vez tú mismo que estás viendo esto, que creen que el dolor es una condena inevitable, que piensan que ya nada puede cambiar, que se han resignado a una vida con limitaciones, pastillas y noches en vela. Pero no tiene por qué ser así. No digo que todo se solucione de un día para el otro, ni que todos los dolores desaparezcan con un simple aceite. Pero lo que sí digo, con todo el corazón, es que vale la pena intentarlo. Porque a veces, con una decisión pequeña, puede empezar un cambio muy grande. Y ese cambio, créeme, se siente como volver a vivir. Después de haber vivido con dolor de espalda durante tanto tiempo, entendí que uno de los peores enemigos no era solo el dolor, sino los errores que yo mismo cometía sin darme cuenta. Cosas pequeñas, casi invisibles, que al repetirse cada día, hacían que el dolor no se fuera nunca. Por eso, quiero compartir contigo los errores más comunes que cometen muchas personas, incluyéndome a mí, cuando sufren de dolor de espalda. Si logras evitarlos, ya estás un paso adelante. Primer error: quedarse completamente quieto. Lo hice muchas veces. El dolor era tan fuerte que pensaba, mejor me acuesto y no me muevo. Y claro, en el momento sentía algo de alivio, pero después, al intentar levantarme, todo era peor. Los músculos se endurecen, la circulación se estanca y la espalda se debilita aún más. El cuerpo necesita moverse, aunque sea suave, lento, poco a poco. Caminar un poco dentro de casa, estirarse, cambiar de posición cada media hora. Todo eso ayuda más que quedarse quieto como una estatua. El reposo absoluto, salvo en casos extremos, solo alimenta el dolor. Y segundo error: automedicarse sin control. Tomaba pastillas casi por reflejo, analgésicos al despertar, antes de dormir y a veces hasta después de comer. Pero nadie me había dicho que eso, con el tiempo, puede traer otros problemas: daño al estómago, presión alta, dependencia y lo peor, que dejan de hacer efecto. No digo que haya que rechazar los medicamentos. Lo que digo es que no deben ser la única solución, ni tomarse como caramelos. Hay que saber por qué dueles, no solo apagar la alarma. Tapar el síntoma sin buscar el origen es como arreglar una gotera con papel de cocina. Tercer error: no adaptar tu entorno. Yo pensaba que el dolor estaba solo dentro de mí, hasta que entendí que también venía de lo que me rodeaba. Dormía en un colchón viejo, me sentaba en una silla dura y usaba unos zapatos que ya no tenían suela ni soporte. Cambiar mi colchón por uno más firme, poner un cojín en la zona lumbar de la silla y usar calzado con buena amortiguación fue tan importante como el aceite. Tu espalda necesita apoyo, no solo descanso. Lo que te rodea puede ser parte de la cura o parte del problema. Cuarto error: ignorar la tensión emocional. Este fue difícil de aceptar, pero sí, el estrés, las preocupaciones, las emociones guardadas, todo eso se acumula y muchas veces se alojan en la espalda. Me di cuenta de que los días en los que discutía, me angustiaba o me sentía solo, el dolor se hacía más fuerte. Aprendí a respirar mejor, a hacer pausas durante el día, a hablar más y callar menos. No somos solo cuerpo. El dolor físico a veces es un grito del alma. Quinto error: usar buenos productos, pero sin constancia. A veces creemos que con una sola aplicación ya todo debe cambiar, y si no mejora al primer día, lo tiramos. Eso hice con muchas cremas. Con el aceite de magnesio fue distinto porque me obligué a usarlo cada noche durante una semana, sin fallar. Y fue a partir del tercer o cuarto día que comencé a ver resultados reales. También me aseguré de que fuera un producto de buena calidad.
porque si usas algo barato, mal formulado o vencido, no importa cuánto te lo pongas, no hará nada. Todos estos errores los cometí, y quizá tú también, pero lo bueno es que nunca es tarde para corregir el rumbo. Lo que importa no es haber fallado antes, sino empezar a cuidarse mejor a partir de hoy. A veces, lo único que necesita tu cuerpo es que por fin empieces a escucharlo. Aunque en mi caso, el aceite de magnesio fue el gran aliado. Con el tiempo descubrí que la naturaleza tiene muchos más tesoros para ayudarnos a aliviar el dolor de espalda y las molestias del cuerpo. Y lo más bonito de todo es que no estamos hablando de productos raros ni difíciles de conseguir. Muchos de estos remedios se usaban hace generaciones, cuando nuestras abuelas sanaban con plantas, infusiones y masajes, sin necesidad de tantas pastillas. Aquí te comparto otros aceites naturales que también me han ayudado, o que han ayudado a personas cercanas a mí, y que puedes considerar con total confianza. Aceite de árnica. Este aceite es un clásico entre quienes sufren dolores musculares o articulares. Se extrae de una flor de montaña y tiene propiedades antiinflamatorias muy potentes. Es ideal para cuando hay dolor localizado, como una contractura o un tirón en la zona lumbar. Lo he usado en combinación con el de magnesio en los días en que sentía la espalda más cargada de lo normal. Aceite de gaulteria o wintergreen. Tiene un aroma fuerte, similar al mentol, pero lo más importante es que contiene salicilatos naturales, que actúan como un analgésico suave. Se recomienda aplicarlo diluido en otro aceite base, como coco o almendra, porque puede ser un poco intenso. Una amiga de 83 años lo usa desde hace años y dice que es su secretito para cuando el clima cambia y le duele la cadera. Aceite de jengibre. El jengibre no solo es bueno para la digestión. Su aceite tiene un calorcito muy agradable que ayuda a mejorar la circulación y a relajar la zona lumbar. Yo lo usé durante un invierno especialmente frío y me ayudó a mantener la espalda más suelta por las mañanas. Además, huele muy bien, como un abrazo tibio. Aceite de eucalipto. Este aceite es excelente cuando el dolor viene acompañado de tensión o rigidez. Tiene un efecto refrescante y relajante al mismo tiempo. Se puede aplicar directamente o añadir unas gotas a un baño caliente. Un vecino mío, que tiene 76 años, me dijo una vez: me meto en la tina con unas gotas de eucalipto y salgo como nuevo. Y lo decía en serio. Aceite de cúrcuma. La cúrcuma es una raíz con poder antiinflamatorio natural, y en forma de aceite puede aplicarse directamente sobre las zonas doloridas. Eso sí, su color es muy fuerte, así que hay que tener cuidado con la ropa o las sábanas, pero vale la pena por su efecto calmante. Una señora que conocí en un grupo de caminatas me dijo que lo usaba en las rodillas y notó mejora en solo una semana. ¿Se pueden combinar estos aceites? Sí, se pueden alternar según el momento del día o el tipo de dolor. Por ejemplo, magnesio por la noche y árnica por la mañana. Lo importante es no usarlos todos al mismo tiempo sin saber cómo reaccionará tu piel. Si vas a combinar, empieza con uno solo y ve probando poco a poco. Siempre que puedas, usa aceites puros, sin perfumes ni colorantes artificiales. ¿Y cómo los integro en mi rutina sin complicarme? Muy fácil. Aquí algunos trucos que me han funcionado. Después de la ducha, con la piel aún tibia y seca, aplicar el aceite con masajes suaves. Antes de dormir, usar el aceite como parte de un ritual relajante, acompañado de respiraciones profundas. Durante el día, llevar un frasquito pequeño en la cartera o el bolsillo, por si el dolor aparece mientras estás fuera. Usarlos como excusa para cuidarte más, darte un momento, un espacio solo para ti. Conozco muchas personas mayores que han recuperado calidad de vida gracias a estos aceites. Cada uno tiene su favorito, pero todos coinciden en lo mismo. La naturaleza no grita, pero cuando se la escucha, tiene mucho que ofrecer.
Y si tú estás en ese camino de buscar algo más amable, más humano, para cuidar tu cuerpo, quizá estos aceites sean una buena compañía para ti también. Durante muchos años, pensé que vivir con dolor era algo inevitable. Pensaba que era parte de envejecer, que a cierta edad el cuerpo simplemente se cansa y hay que aprender a aguantar, a callar, a aceptar. Pero hoy sé que no tiene por qué ser así. Hoy puedo decir con tranquilidad que una vida sin dolor es posible. No perfecta, no mágica, pero sí más cómoda, más libre, más tuya. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. Nunca es tarde para mejorar tu calidad de vida. Nunca es tarde para buscar alternativas que respeten tu cuerpo. Nunca es tarde para probar algo distinto, aunque sea con un poco de escepticismo al principio. Porque a veces, ese pequeño cambio puede abrir la puerta a una nueva etapa. Más ligera, más plena. Sé lo que es despertarse cansado porque el dolor no te dejó dormir. Sé lo que es sentir que dependes de otros hasta para levantarte de la cama. Sé lo que es perder la esperanza. Y por eso te digo esto con todo el corazón. No te resignes. No te acostumbres al dolor como si fuera parte de ti. No lo normalices. Y sobre todo, no pienses que ya es tarde para sentirte mejor. El aceite de magnesio, en mi caso, fue una herramienta sencilla pero poderosa. Pero lo más importante no fue el aceite en sí, sino el hecho de haber decidido cuidarme de otra manera, de haberme tomado en serio, de haber elegido creer que algo podía mejorar. Y si estás viendo este video, tal vez sea porque tú también estás buscando esa señal, ese empujoncito, ese testimonio que te diga, sí, es posible. Y si esta historia, este relato simple y honesto, puede ayudarte a dar ese primer paso, entonces ya valió la pena compartirla. Porque si algo aprendí en estos años, es que el dolor compartido duele menos, y la esperanza compartida crece. Así que, si tú también estás pasando por algo parecido, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Has probado algún remedio natural que te haya funcionado? Tu experiencia puede servirle a otra persona. Y si quieres más consejos como este, más relatos reales y soluciones naturales para envejecer con dignidad y bienestar, suscríbete al canal. Gracias por estar aquí, por escucharme y por darte una nueva oportunidad.